usted, ¿qué diría a los oyentes para afiliarse al sindicato? ¿Qué diferencia ese sindicato de otros? ¡Que viva la lucha! ¡Del lumpen proletariado! Bueno, hoy es día 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Como bien sabréis, y si no ya os lo cuento yo, tuvo su origen a raíz de los llamados mártires de Chicago, que arrancó con una jornada, con una huelga reivindicando la jornada de 8 horas, que aunque se estaba empezando a aplicar, todavía la patronal se hacía la remolona para llevarla a cabo. Y bueno, hubo un choque entre huelguistas y rompehuelgas. La policía intentó disolver la concentración. Un manifestante, al parecer, aunque hay quien dice que era un infiltrado, pero bueno, tiró una bomba a la policía. La policía respondió a tiros. Esto se saldó con varios detenidos, 5 de los cuales fueron condenados a muerte. Y de ahí surgiría, pues, en un juicio farsa y todo eso. Y de ahí fue donde surgió los mártires de Chicago. Luego, en 1889, la Internacional Socialista lo declararía Día de los Trabajadores, cada 1 de mayo. Y así sigue siendo hasta la actualidad. Curiosamente, no es así en Estados Unidos, justo donde fue el epicentro de las protestas. Gracias, guapa. Y bueno, he querido cubrir las manifestaciones, al menos algunas de ellas, porque hay muchísimas. Algunas será imposible ir, como por ejemplo, Coordinadora Juvenil Socialista iba a hacer una en Vallecas. Luego tenemos al FOL que protesta frente a la sede de comisiones. Pero sí que voy a ir a algunas. Llego un poco justo porque tenía cosas que hacer. No vivo de esto, si no estaría antes. Pero sí que voy a entrevistar a la USO, en primer lugar. La Unión Sindical Obrera, fundada en 1961, quiero recordar, y que pretendía ser una tercera vía sindical, tanto al sindicalismo vertical, al sindicato vertical del régimen, como a comisiones que en ese momento estaba hegemonizada por el Partido Comunista. Mi abuelo, que en paz descanse, era militante de la USO. Él tenía ideas autogestionarias bajo un barniz cristiano en aquella época. Así que y consideró que esa era la mejor alternativa para él. Había bastantes cristianos de base en esa época, en la USO. La USO siempre ha tenido un perfil apartidista, un perfil, digamos, más o menos tibio, y se demuestra, por ejemplo, en su comunicado, en su manifiesto para esta jornada, habla de empleo, por la humanización del empleo. Ya por sí la palabra empleo es bastante inocua, bastante aséptica. Las instituciones utilizan mucho esa palabra. Y la humanización del empleo, pues bueno, obviamente no es un perfil maximalista de la abolición del trabajo, como los marxistas y anarquistas promulgan. Tampoco hay un contenido político en sí, sino que es, digamos, economista, como diría Lenin. Centrarse en reivindicaciones laborales, en concreto en la pérdida de nivel adquisitivo. Vamos a ver si les alcanzamos, que llego un poco tarde. Pero bueno, mientras tanto ya os voy diciendo que Pero bueno, mientras tanto os voy a seguir hablando. Se ha puesto en rojo. Las cifras de sindicación son bastante bajas hoy en día en España. Al parecer rondan el 12-13%, con una brecha generacional y de régimen de contrato muy marcada. Creo recordar que entre la horquilla de los 25, bueno, no, creo que era de los 22 hasta los 44 años, no me acuerdo bien, pero por ahí andaba la cosa, era del 18%. Mientras que entre los que son entre 45 y 65 años, creo que era el 24%, varios puntos de diferencia. También se ve en el régimen laboral, como decía. Entre los más precarios, que son los contratos a tiempo parcial,
solamente el 10% de los trabajadores están sindicados. Una cifra que se duplica. Creo que es el 28% quizás de los de jornada completa están sindicados. Estamos empezando a ver las banderas de uso. La llamada reforma laboral de Yolanda Díaz, que fue una reforma de la reforma de Mariano Rajoy, lo que ha hecho es volver este régimen de trabajo estructural y barnizarlo bajo mejores condiciones según ellos. La supuesta obligatoriedad de contrato indefinido queda anulado en la práctica con el mantenimiento de los 20 días por año trabajado. En caso de despido procedente, si es improcedente son 33 días. Muy atrás quedan los 45 días por año trabajado que había antes de la ley de 2012. Esto se intentó cambiar a finales del año pasado. Decían que querían volver a los 45 días, pero yo me pregunto, si es una victoria, una conquista para la clase obrera, si lo vendieron como lo mejor, ¿por qué ahora nos dan la razón a nosotros diciendo que quieren aumentar los días de contrato trabajado? Pues porque fue una pantomima, porque fue un fraude desde el principio. El poder adquisitivo ha caído un montón, los alquileres se comen entre un 45% del sueldo, por ejemplo. Bueno, como soy malo con números, aquí tengo la chuleta. El coste de vida desde 2002 ha aumentado nada más y nada menos que un 60%. De 2018 a 2023 los precios han subido un 19%, mientras que los salarios solamente el 16%. A eso se le suman los impuestos. El 41% del salario de los trabajadores se va en impuestos. El puesto 10 de Europa según la OCDE. De 2022 a 2025 pagan de media 820 euros de más. Y los que cobraban un salario nominal de 16.000 euros en 2019 pagaban 0 euros y ahora con un salario real, es decir, descontando la inflación, pagan 280 euros para arriba. Y todo esto porque no se ajustó a la inflación la subida de los salarios. Es decir, que la subida de salarios, tan cacareada por Yolanda Díaz, ha sido neutralizada tanto por los impuestos como por el coste de vida. Por otra parte, las ETTs están haciendo el caldo gordo. Decían que las ETTs iban a desaparecer, que esto era el fin de las ETTs porque ya no había contratos temporales, pero en realidad sigue habiendo contratos temporales por circunstancias de la producción y los están usando a discreción en picos de demanda, como Navidad, en verano y demás. Doy fe de ello, yo he tenido varios así. Y los fijos y continuos, por otra parte, también son tratados por las ETTs como temporales. Y de hecho, hacen mucho negocio las ETTs con los fijos y continuos, porque un solo trabajador permite hacer muchos contratos de cesión. Muchos contratos de disposición. Ahora sí que sí, por fin estamos alcanzando a la USO. Ahí se ven las banderas del sindicato, incluyendo una roja igualda. Estas personas no tienen complejos en mostrar la bandera de su país. Vamos a ver si consigo entrevistar a alguno, no voy a importunarles mucho, pero vamos a ver un poco qué es lo que nos cuentan. Tengo 3 preguntas muy concretas y nada capciosas ni maliciosas esta vez, he aprendido la lección. Con respecto a cuando hice las entrevistas en la Mani contra la guerra. A ver qué se cuenta. Aquí tenemos la cola de la manifestación. La bolsa, ¿sabes? Lleva la botella y la mezcla. Lo dicho, no está mal para cómo está la época. Y más gente joven de lo que pensaba, ¿eh? La USO tiene que estar haciendo algo bien para que haya tanta gente joven, ¿eh? No ves a gente... Esto no es un geriátrico. Aquí hay gente de mediana edad y gente joven. Gente con la bandera de España.
Si me da tiempo me gustaría ir a 2 manifestaciones más. Veremos a ver si lo consigo. Pero ya estáis viendo cómo está el panorama. Está bastante nutrido esto de gente. Intento evitar a los niños para no tener que tiserarlos luego, pero es difícil, hay muchos, ¿eh? Hay bastantes niños aquí también. No hay consignas combativas, eso sí, como hemos dicho, es un tanto tibio este sindicato. Pero hay batucadas, malditas batucadas, de verdad. Yo me esperaba, sinceramente, una reunión de ancianos, una reunión del inserso, me la imaginaba. Y para nada, ¿eh? Aquí hay muchísima gente joven y muchas chicas también, ¿eh? El sector femenino está bastante representado, como se diría hoy en día, en términos woke. Es interesante. Bueno, aquí no enfoco que hay niños. Bueno, y ahora las preguntas. Tengo la tentación de preguntar a gente joven, porque su punto de vista es interesante, pero hay el riesgo de que no tengan tablas y no me hagan y no respondan y respondan vaguedades. Voy a intentar, a ver, quizás algún sindicalista que parezca curtido, que como digo no es fácil, ¿eh? Este señor que tiene el chaleco de la uso, reflectante, y tiene edad, yo creo que es un candidato para preguntarle. Disculpen, ¿puedo hacerles algunas preguntas para contrahegemonía, actualidad política y social? ¿Para dónde? Contrahegemonía, actualidad política y social, un canal independiente de actualidad política. Son 3 preguntas muy sencillas y nada comprometedoras. Primera, ¿qué es lo que, cómo decirlo? ¿Cómo ve usted la situación de la clase obrera hoy en día? Sobre todo con respecto, sobre todo al año pasado, al 1 de mayo del año pasado. ¿Está mejor, peor? Hay varios aspectos en los que estamos peor, porque los salarios no han subido y porque el problema de la vivienda es mucho más grave que el año pasado y vamos a peor, tanto por salarios como por vivienda. Fundamentalmente hay problemas también. Estoy de acuerdo. Segunda pregunta, para usted, ¿qué es lo más urgente de abordar para mejorar la situación de los trabajadores? Yo creo que hay que cambiar parte de la legislación. Hay que hacer, los contratos no pueden ser contratos de prácticamente todos los contratos que duran muy poquito tiempo, pero tampoco puede ser que sean contratos tan precarios. Entonces tiene que haber algunas leyes que de alguna manera y luego está el tema de la vivienda que también afecta, lógicamente, porque la gente joven no puede salir de casa. Claro, efectivamente. Y última pregunta. Mi abuelo, que en paz descanse, estuvo en la USO en su momento. ¿Usted qué diría a los oyentes para afiliarse al sindicato? ¿Qué diferencia ese sindicato de otros? Pues la USO es un sindicato verdaderamente libre. Un sindicato libre que no dependemos ni de partidos políticos ni de ninguna organización y que defendemos cada vez lo que de verdad creemos en ello. No vivimos de las subvenciones y lo que decimos al final, somos coherentes siempre y decimos lo mismo en todos los sitios. Muchas gracias. Ahora estoy bajando el paseo del Prado. La de la CGT empezaba en Moyano, en la Cuesta Moyano. Pues estaba totalmente equivocado. Debe ser que miré una convocatoria antigua o qué sé yo. Juraría que era de 2026, pero bueno, quién sabe. La cuestión es que no es en la Cuesta Moyano, no. Parte de otro lugar que no me acuerdo ahora y confluye en un parque de lavapiés. Lo cual para mí es toda una declaración de intenciones. La CGT, en confluencia con otras organizaciones como Sindicato de Inquilinas, algún día lo llamarán de inquilines, y la CNT y compañía, van a hacer un acto con el título, bueno, con el eslogan 1 de mayo interseccional. Últimamente está mucho con la interseccionalidad. Yo os he dicho que es la ideología rectora
de la izquierda extraparlamentaria y parlamentaria, sigue siendo todavía la ideología dominante del gran capital financiero, pero ellos siguen RQR. Ellos fueron su vanguardia. Cuando esta locura colectiva todavía no estaba implantada en la superestructura del capital, estaban ya ellos con esas tonterías. En la academia, tanto la academia como el activismo sindical combativo y de barrio, llamado de barrio y todo esto, fueron la vanguardia de todo esto. La interseccionalidad es básicamente las escalas de opresiones, que es por definición antiobrera. Por eso yo les llamo obrerismo interseccional, porque ellos tienen todavía la clase obrera como fetiche, pero en la práctica sigue la interseccionalidad, que es totalmente antiobrera. Es que es incompatible, porque la praxis revolucionaria dice que la clase obrera es el motor de la revolución, no los grupos marginados, no las escalas de opresiones, que es lo que defiende la interseccionalidad. Esto no va de quién está peor, quién tiene menos dinero, quién está más oprimido, a quién no le llaman por su pronombre. Esto no va de esto, sino del papel que se ocupan los medios de producción. Es más, esta ideología ve a los obreros en realidad como privilegiados. Ellos tienen como sujeto revolucionario el lumpen, a los marginados, a las prostitutas, a los delincuentes de poca monta, a los indigentes, personas que lo pasan mal, que se buscan la vida en el sistema capitalista, dependiendo de las clases productoras o insertas en los medios de producción, ya sea para pedir, para hacer intercambios de favores sexuales, como en el caso de las prostitutas, o directamente robando, como vienen siendo los ladrones. Ellos defienden cosas en abstracto como la vivienda para todos, según viene su comunicado, que al parecer es antiguo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Vivienda, muy bien, vale, pero ¿cómo? Concretadlo, coño. Porque lo que tenemos ahora es la lucha entre propietarios y no propietarios. Obreros que todavía tienen una casa que a lo mejor heredaron de su abuelo, fruto de toda su vida trabajando, y que resulta que ahora un inquiocupa o quien sea se lo ocupa, para la redundancia, y ahora mismo se ve en la ruina. Hay propietarios que han acabado en la más absoluta indigencia, y esto no se dice. Esto es una política de austeridad liberal. Eso es neoliberal totalmente, porque en vez de ser el Estado quien pague las viviendas sociales y los planes de reinserción para estas personas, lo que hace es que sea una parte del pueblo un poco menos depauperada quienes tengan que pagar las facturas. Es austeridad también esto. Con la inmigración, ellos piden lo que tenemos ahora, regularizaciones masivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no se puede aceptar a todo el mundo de forma indefinida. Eso crea desestructuración social. Si la población cambia muy rápido, es imposible absorberla y se crean muchísimas comunidades paralelas. Segregación, exclusión, fanatismo religioso, yihadismo. No digo que todos lo sean, obviamente, pero por cuestión de números, al final eso se produce, porque es una cuestión estadística. Y por supuesto, esto le encanta a la patronal, porque ya no los tiene clandestinos, ya no les pueden condenar por tener trabajadores ilegales, sino que son ahora en regla. La patronal, de hecho, no para de presionar para tener más y más y más inmigrantes. Por otro lado, defienden ficciones como que existe un patriarcado en España, cosa que es absurda, no existe el patriarcado. El capitalismo destruye el patriarcado. La mujer tiene pleno derecho a la herencia, a todo, y han hecho del patriarcado un ente abstracto en el cual cualquier cosa lo es. Y cuando todo lo es, nada lo es. Básicamente defienden una serie de posturas erróneas, cuando no dañinas. Son bastante dañinas. Y de hecho, su implantación como ideología hegemónica ha demostrado que son inoperantes para construir una sociedad sólida. Inoperantes. Al revés, son disgregadoras. En su manifiesto decían, ante la disgregación capitalista, vosotros sois disgregadores. Vuestra ideología lo es. Es totalmente disgregadora. El hecho de que haya escalas de opresiones, de hecho, divide la clase obrera de por sí. De hecho, es que ni siquiera es vuestro sujeto revolucionario realmente. Hay que decir que sí que tienen cierta combatividad. Ha habido luchas muy concretas, siguen teniendo tradiciones
como la caja de resistencias, los piquetes, en fin, ya sabemos, ¿no? Cosas que en sectores concretos han podido lograr alguna victoria, pero a nivel macro, como no cuestionan el orden social, bueno, sí lo cuestionan, pero de forma muy abstracta, en la práctica van con la agenda del gran capital financiero, pues en realidad son economistas de facto, como diría Lenin. Son economistas porque básicamente reducen toda la lucha económica sin ver que la clase obrera es más que su puesto de trabajo. ¿Vosotros creéis que Lenin, si creyese que la clase obrera es del trabajo y de la casa al trabajo, no hubiese desarrollado la cuestión nacional, por ejemplo? Pues la desarrolló. O el qué hacer, cuando dijo que solamente una parte, y a veces no la mayor, de la vida del obrero pasa en la fábrica y que en el resto pasa en la vida cotidiana, pues son cuestiones que ellos seleccionan cuando quieren hablar de interseccionalidad, porque claro, lo que yo he dicho, ellos dicen, sí, pues para eso es interseccionalidad, pero no, porque la interseccionalidad lo que hace es degradar las condiciones de vida de los trabajadores. Y con el tema migratorio, ¿vosotros creéis que muchos inmigrantes que vienen de contextos muy conservadores, muy religiosos, van a tragar con esto de los múltiples géneros, de los niños, de las mujeres con pene y todas estas cosas? Por supuesto que no. Os van a ver como degenerados, básicamente. Y el enfrentamiento entre hombres y mujeres, por el tema de ficticio patriarcado, porque al final ese patriarcado no es nada, el patriarcado es lo que ellos quieren, que el hombre tenga unas actitudes concretas, y si las tiene la mujer, no, porque no es lo mismo, porque no es estructural. En esa cuestión, por ejemplo, el deseo masculino, yo qué sé, mil ejemplos, ¿no? El tema de la pareja, como ser controlador un hombre es machismo. Si lo es una mujer, limbo. Y las parejas gays y lesbianas igual. Eso es un limbo completo. Así que nada, estamos ya en Lavapiés. El sitio con más criminalidad, uno de los sitios con más segregación, uno de los núcleos del lumpen, básicamente. Lo he dicho, es una declaración de intenciones que lo hayan hecho aquí. Pero bueno, vamos a ver por dónde es. Contra sus guerras, nuestras armas. Organización, huelga y revolución. Todo frases muy ampulosas, pero en la realidad el mal menor no es otro que el gran capital financiero. ¿Contra quién era el control sanitario? Contra Vox. Los otros que nos llevan a la guerra, no. ¿Qué tal nos ha llevado a una guerra? Sí, pero los otros también. Mira, aquí hay pegatinas. No a la guerra imperialista, comité de reconstitución, contra la guerra... Bueno, esto ni siquiera es de la CGT. Es de un tal comité por la reconstitución. Deben ser maoístas dogmáticos y al mismo tiempo interseccionales. Justo detrás de mí, bueno, un poco más allá, hay una mujer con hijab, con niqab, mejor dicho, velo integral, salvo los ojos. Yo vivo no muy lejos de Madrid y donde vivo jamás he visto ninguna. Aquí sí. Todavía hay mucho indígena español todavía, pero se está viendo cómo el proceso de segregación y marginalización está haciendo mella. En fin, esta es la interseccionalidad que pregona CGT. Pues sí que han ido a paso tortuga, ¿eh? Aún no habían llegado al parque. Y mira que se supone que empezó a las 11:30. Y todavía seguían a esa altura. Vale. Sí, estos sí que son. Pues vamos para allá. Démonos prisa. Pero claro, es que es como... Patriarcado capital, alianza criminal. Cuando el capitalismo destruye el patriarcado. Lo dicho, esta gente tiene la línea más errónea posible, que en la práctica solamente enfrenta a hombres y a mujeres. Es que no hay manera, ¿eh? En fin, vamos a ver. Papeles para todes. Para todes. Alguien de Afganistán, cuando diga el todes, ya verás lo que te va a decir. En fin, qué desastre, de verdad. Papeles para todes. Madre mía, chaval. Ningún ser humano es ilegal, en fin, lo típico. El lobby migratorio y la patronal se están frotando las manos, señores. Es que es increíble, tío. Hay muchísima gente también aquí, ¿eh?
Diversidad, lucha, unidad de clase, sí, desde luego. Esa es la RAL. Vamos a seguir para allá. Ahí está la RAL, eso les conozco. A ver. Contra el capital, sí, sí. Vosotros sois los tontos útiles de capital, amigos. CNT, lo dicho, aquí no solamente está la CNT, la CGT, todo está la CNT, todo el espacio político interseccional está aquí. Mucha bandera palestina, alguna bandera republicana, pero pocas. La estética es mucho más marcada, mucho más tribu urbanera. Desde luego, es muy diferente. Son como la noche y el día con lo del abuso, ¿eh? Muy, muy diferente. Aquí tenemos a la CGT. Ahí está la bandera transgenerista, anarquista, feminista. Un triple oxímoron. No se ve muy bien, pero bueno, porque no hay mucho aire. Ser el primero, tener dinero, pero yo ser miserable. Aquí no se ve tanta gente, al menos tan joven como el abuso, ¿eh? Hay gente joven, no la voy a negar, pero la media de edad yo diría que es bastante superior. Yo creo que lo más destacado, aparte de la estética, esa debe ser la bandera palestina, supongo, o la anarquista, no sé, desde ahí no se ve. No sé si preguntar a alguien de por aquí. Yo creo que al que más medio decente parece. Estos que son mayores yo creo que va a tener una trayectoria más. Hola, soy Contrahegemonía, un medio político y social. ¿Puedo haceros unas preguntas sobre la clase obrera, sobre el sistema de la clase obrera hoy en día y tal? ¿Cómo ven ustedes la clase obrera en comparación, bueno, pongamos con el año pasado, con el primer año del año pasado? ¿Mejor, peor? En comparación, perdona, con el año pasado. Bueno, yo creo que hay una tónica que se mantiene en el tiempo y es que hay poca reivindicación, yo creo. En cuanto a salarios, en cuanto a vivienda, todo mal, ¿no? Hombre, todo mal no, porque hay gente que está organizada y se mueve con sufrimiento, pero que en general el mundo de los grandes sindicatos y tal, pues yo creo que están ahí un poco negociando sin tener en cuenta la clase trabajadora, porque negocian con los gobiernos, los dirigentes y legislan y ya está, pero no mueven a la clase trabajadora para que reivindique sobre sus propios intereses. Efectivamente. ¿Usted cuáles cree que son las medidas más urgentes para la clase obrera, para mejorar sus condiciones inmediatas? Pues yo creo que se organicen bien, con la autonomía, y luego saber cuáles son los objetivos, que no tienen que ser siempre salariales exclusivamente, sino que hay otras cosas por las que tienen que luchar ahora, ¿no? que pueden tener que ver con el cambio climático, con cómo el capitalismo está manejando todo esto. Las distintas luchas, ¿no? Agruparse en una. Muy bien. Y por último, usted es de la CNT. ¿Por qué recomendaría usted la CNT a los oyentes? ¿Qué te diferencia de otros sindicatos? Hombre, la diferencia fundamentalmente es la autonomía, la organización, y que es un sindicato de acción directa. Quiere decir que cuando se va a cometer algún tipo de reivindicación se hace por los propios trabajadores de ese sitio. No necesitan que dirigentes liberados y cobrando dinero de la institución negocien por ellos, fundamentalmente. Entendido. Muchas gracias. Que viva la lucha de la clase obrera, dicen, ya, claro. Ese no es nuestro sujeto primordial, amigos. ¡Viva el 1 de mayo!
de la interseccionalidad, de la interseccionalidad, del lumpen, del lumpen proletariado. Aquí vemos la bandera palestina, tengo un pulso de mierda, ¿eh? Vemos la bandera palestina, anarquista, antifa, la bandera interseccional del arco iris con la trans y la racializada, y los kurdos, los que vendieron básicamente los enemigos de la verdadera liberación de Oriente Medio, que ahora mismo son cipayos de Estados Unidos. Es lo que te digo, son sionistas de facto, aunque no lo sepan. Yo creo que aquí ya he visto todo. Vamos a ver qué se cuece en comisiones y UGT. Pues no he llegado a comisiones y UGT. Están ya recogiendo aquí el tenderete que pusieron para los mítines y tal. Aquí debió haber muchísima gente, pero ya no queda nada. Vamos a hacer una panorámica de los pocos restos que quedan. Ahí podemos ver un banderín de UGT. Aquí vemos el escenario tal como estaba montado en su momento, pero ya ha terminado. Ya están recogiendo y ya pues no queda mucho más. De todos modos, como es lo más sistémico, esto lo va a cubrir toda la prensa nacional, así que tampoco es una gran pérdida. Estos siguen siendo los sindicatos con más afiliados. Y esto es lo que hace que algunos comunistas digan que Lenin decía que había que militar hasta en los sindicatos más reaccionarios, porque ahí es donde están los trabajadores y ahí se les conciencia y todo eso. Y sin ánimo de sentar cátedra, no voy a decir que lo voy a refutar, pero es que cuando Lenin escribió había una conciencia revolucionaria, o al menos una movilización popular y obrera muy importante. Los propios obreros buscaban manifestarse y buscaban dar pasos más allá para la superación de la autocracia zarista. Ahora, en cambio, tenemos... mira. Quería hacer un vídeo de uno de los pocos restos que quedan de la mani de comisiones UGT. Lo dicho, ahora estamos en reflujo. Hay menos afiliados que nunca, y eso podría ser un argumento para decir, hombre, ya que tan pocos, vayamos donde están. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si estos sindicatos cortan la combatividad que hay entre los trabajadores y pactan a espaldas de ellos con la patronal en las huelgas más enconadas, más combativas, tenemos como resultado que están haciendo un contrapeso a cualquier elevación de conciencia que pueda haber. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Sois de los que creéis que hay que militar con comisiones UGT para llegar a las masas, o que por el contrario hay que crear sindicatos combativos? ¿Qué pensáis? Pues nada, espero que os haya gustado. Hemos visto una manifestación de un partido que podemos decir que es más tibio, más moderado, pero que no pertenece directamente a los grandes sindicatos, comisiones y UGT, y que tenía bastante juventud, pese a lo que pudiese pensar en un principio. Por otro lado, hemos visto otra más combativa, más antisistema, pero también, entre comillas lo de antisistema, claro, pero también menos joven y más de estética tribu urbana. No parecía más gente de a pie, sino más bien de nichos muy específicos. Y que en realidad, pese a su discurso radical, coinciden en lo estratégico con el gran capital financiero. Y de hecho la interseccionalidad, en la faceta que ellos predican, es la vertiente obrerista y de calle de una hidra que abarca todos los aspectos de la superestructura actual. Desde las instituciones, la academia, la política, los medios de comunicación, Hollywood, sin ir más lejos. Hay un montón de ricachones con sus mansiones amuralladas que abogan también por el fin de las fronteras y todo esto. Y por otro lado tenemos a los sindicatos amarillos, UGT y comisiones, que por desgracia no hemos podido ver en esta oportunidad. Pero bueno, basta con que pongáis la 1, la 4, Antena 3, cualquier canal y ahí lo veréis.
O sea que tampoco me preocupa demasiado. Quizás hubiese preguntado a algún sindicalista para saber su opinión, pero bueno, hubiese dicho lo típico. Así que yo creo que dentro de lo que cabe tampoco ha ido tan mal, porque hemos cubierto manifestaciones de los que los medios no hablan mucho, desde la propia perspectiva de este canal. Hoy en día los sindicatos están muy desprestigiados. La postura liberal de que los trabajadores tienen que ser libres para negociar de tú a tú con el empresario, con sus propias condiciones y tal, va ganando peso, por desgracia, por la vertiente ultraliberal que hay hoy en día. Pero si los sindicatos se forjaron fue por una razón. Los empresarios tienen todo el poder de su parte. El Estado, para empezar, ahora también, pero sobre todo más antes, que eran totalmente pro patronal sin ningún filtro, y los trabajadores solamente tenían la unión para poder ser fuertes y hacer presión al poder patronal en este caso. Yo creo que el sindicalismo sigue siendo muy importante, necesario. Por desgracia está muy diluida la clase obrera, la temporalidad, sectores que ya no agrupan grandes masas de trabajadores como eran las fábricas, sectores laborales muy distintos entre sí, muy especializados. Todo eso disgrega, además de las ideologías interseccionales y toda esta basura, y la desestructuración que ha habido en la sociedad por las múltiples nacionalidades con poco arraigo histórico y cultural. Puede haber sociedades multiétnicas, pero si tienen arraigo cultural puede haber más puntos de contacto que no. En el caso contrario, no digo que sea imposible, pero el desafío es mucho mayor, sobre todo cuanto más masa haya. Son muchos factores, pero lo importante es que siguen haciendo falta y que hay que encontrar maneras de poder seguir haciendo presión. Así que nada, espero que os haya gustado. Mañana es 2 de mayo. Mañana es hoy para los que lo vean cuando lo suba, que no lo voy a subir hoy porque es una paliza, pero iba también a hacer un reportaje, pero creo que no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer básicamente porque no tiene toda la parafernalia que tiene esto, a pesar de que yo creo que tiene que ser fiesta nacional. El 2 de mayo fue el inicio de las guerrillas, de una organización relativamente al margen de las instituciones precedentes feudales, el germen del liberalismo, cuando en su momento era progresista, cuando rompía con los grilletes del feudalismo y del antiguo régimen. Fue el germen de las Cortes de Cádiz, en fin, fue importantísimo y demostró que la geografía montañosa, como está viéndose en Irán, puede ser muy importante para enfrentarse a un enemigo superior a nivel militar. Además de un pueblo aguerrido y que busque hacer frente a un enemigo común, como se vio también en China en la Segunda Guerra Mundial. Así que desde aquí voy a reivindicar el 2 de mayo también como fiesta nacional junto con el 1 de mayo. El 12 de octubre es cierto que marca una cultura común, la hispanidad, pero yo creo que ahora mismo es más importante, la identidad sigue siendo importante por supuesto, pero creo que los símbolos de resistencia. Y estos dos, 1 y 2 de mayo, son importantísimos en ese sentido. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Hasta la próxima.